Bienvenidos a Epígrafe, una sección de cápsulas literarias donde compartimos datos curiosos del mundo de las letras. Anton Chejov fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso, y es conocido como el maestro del relato corto. Chejov se enmarca en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Un dato curioso de Anton Chejov y el tema principal de este epígrafe fueron las cartas que escribió durante el siglo XIX. Es muy interesante porque ¿se imaginan recibir una carta del maestro del cuento? Me asusto porque está muerto, ¿no? Bueno, si hubieran recibido una carta del maestro del cuento en ese momento. Anton Chejov respondía a las cartas que le enviaban enviando consejos de escritura. Opinaba acerca de los cuentos que le enviaban. Algunas de las cartas que envió durante este periodo de tiempo fue, por ejemplo, la de Alexei Peshkov de 1898, en la que hablaba, entre otras cosas, sobre la contención o continencia verbal, sobre la selección de palabras en un cuento y sobre también el vivir alrededor de la literatura y los círculos literarios. Otra carta que escribió fue a su hermano, en el que hablaba acerca de la importancia de la lectura y algunas lecturas que él recomendaba, como Don Quijote y La Mancha. Otra, por ejemplo, a Dmitri Grigorovich en 1886, en el que hablaba de muchos temas, dentro de este sobre el ser escritor, sobre el sentimiento de insignificancia literaria, y hacía una reflexión sobre su poética. Las cartas son de hecho la poética completa de Anton Chejov, y ahí podemos ver muchos de los puntos que él tomaba en cuenta, tanto para sus propios escritos como para las recomendaciones que hacía a escritores. En sus consejos para escritores trata, por ejemplo, la objetividad, la veracidad, la concisión necesaria para escribir un cuento, la audacia, la originalidad y la espontaneidad, entre muchos otros temas. Para él era muy importante, por ejemplo, la brevedad. Sus cuentos se hacían principalmente preguntas, y no las hacía específicamente para responderlas en el cuento, sino que le gustaba dejarlas allí, y decía que el género del cuento era un género que en sí se hacía para hacerse preguntas. Habla en sus consejos sobre los personajes, pero también sobre este ámbito de lo que significa ser escritor y cómo en los círculos literarios se dan diferentes ambientes, lo que él llamaba el entorno literario. ¿Han leído a Anton Chejov? ¿Han leído sus cuentos? En el epígrafe de hoy les presentamos al maestro del cuento, al maestro del relato. Esperamos que más adelante podamos acercarnos más a él en un episodio completo. Sería interesante, ¿no? Yo soy Dani y esto fue Epígrafe de Lexia, palabras en griego.